¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos ya Parlamento aquí en Televisión Canaria. La crisis migratoria ha sido uno de los temas destacados en el pleno de esta semana. En la sesión de control, el presidente Fernando Clavijo ha insistido en que la respuesta del Estado es insuficiente, sobre todo con respecto a la tutela de menores no acompañados. Según el Gobierno, Canarias acoge a más de 6.000 y solo 700 han sido derivados a otras regiones. Enseguida les vamos a contar lo que dio de sí el Pleno, pero antes vamos con más asuntos destacados de los últimos 7 días. La consejera de Bienestar Social anunció la creación de un expediente único para víctimas de violencia de género, una especie de biogen canario llamado Red Tindaya, una herramienta informática que agilizará la atención a las mujeres que sufran este tipo de violencia. Se calcula que unas 100.000 personas sufren en Canarias alguna enfermedad rara. Normalmente no tienen diagnóstico o tratamiento. Esta semana la presidenta del Parlamento ha escuchado las reivindicaciones de la Asociación Nacional de Enfermedades Raras. Hoy conoceremos el lado más personal del diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Jonathan Martín. Natural de Santiago del Teide, en Tenerife, nos hablará de gastronomía, de los libros que está leyendo o de las canciones que forman parte de la banda sonora de su vida. Vamos ya con la entrevista de la semana. Nuestro invitado, Casimiro Curbelo, que es el portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, que nos ha dado su visión sobre los asuntos que marcan estos primeros meses de legislatura. Casimiro Curbelo es el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera y le damos de nuevo, señor Curbelo, la bienvenida a las entrevistas del programa Parlamento. Muchísimas gracias. Bueno, si le parece, vamos ya con ese, bueno, lo han hecho muchos grupos políticos a lo largo de estas últimas semanas, ese balance que plantea la Agrupación Socialista Gomera de estos 100 días de gobierno de Canarias. Bueno, 100 días de gobierno es poco para hacer un balance, pero en cualquier caso creo que hay elementos para constatar que vamos por el buen camino. El gobierno se ha constituido, es verdad que siempre hay algo que decir por parte de la oposición, porque si no, no estuviera ahí, y a pesar de no disponer de reglas fiscales anunciadas por un gobierno en funciones, lógicamente se ha presentado ya el anteproyecto de presupuestos para el próximo año, que es un presupuesto razonable, que crece el 11,5%, que fija su atención en los servicios esenciales y particularmente en la sanidad, en fin, y afrontando tantos nuevos retos y desafíos donde se ponen las bases, los cimientos para orientar el futuro. Creo que vamos en el buen camino y de lo que se trata ahora es de trabajar pensando en la gente, respondiendo a las dificultades que hoy tiene la ciudadanía, dificultades económicas como consecuencia de este conflicto bélico, como consecuencia de la inflación, la pobreza que está ahí, altas cifras de listas de espera quirúrgica. Es alarmante que hayan 36.000 canarios pendientes de una intervención quirúrgica o inclusive muchísima gente esperando de ser entrevistado y tener la consulta con un especialista, que son del orden de 113.000, en fin, hay tantos retos y desafíos, entre ellos la transición energética, el apostar por una estabilidad energética razonable, son tantos que el camino requiere de esfuerzo y ahí estamos. Bueno, señor Curbelo ha hecho un repaso de los principales asuntos en los que hay que trabajar y de los que se habla aquí en el Parlamento, pero hay otro sobrevenido que tiene que ver con la llegada de personas migrantes a nuestras costas. Se está dando una circunstancia que no se había vivido ni siquiera desde la crisis del 2006 y le hemos escuchado esta semana en el Pleno hacer referencia también en particular a la necesaria involucración del resto de comunidades en la acogida de menores migrantes. En Canarias hay hasta 6.000 y solo se han redistribuido, por así decirlo, 700. Sí, efectivamente, nosotros estamos viviendo en Canarias esa crisis migratoria con mucha preocupación porque, entre otras cosas, se trata de seres humanos y estamos convenciendo reiteradamente con mensajes a Europa, a nuestro gobierno de España y nosotros mismos, que hay
instituciones públicas haciendo esfuerzos extraordinarios, caso del Hierro, del Cabildo, de los ayuntamientos, pero tenemos que convencernos que este no es un problema de Canarias, este es un problema de Estado, y como problema de Estado el Gobierno se ha de implicar, y parece ser que en la última conversación que el presidente del Gobierno de Canarias ha mantenido con los respectivos ministros va en esa dirección, pero es conveniente que llegue justo cuando se necesita al Gobierno de España, y se necesita ahora para que haya una interlocución única, que haya un mando único para la interlocución con Canarias, que exista una norma, independientemente de la voluntad que tengan los presidentes o presidentas autonómicos para acoger especialmente a los menores, porque es dramático, los menores no los podemos repatriar, no los podemos devolver, sin embargo tenemos que darle cobijo, y lógicamente ya nos desbordan nuestras previsiones. Los cabildos canarios, que tenemos competencias en esta materia, estamos desbordados. Yo inclusive anuncié hoy que vamos a recibir 40 menores migrantes, pero claro, son más de 4.400 los que hay en Canarias y desborda las previsiones. Yo lo que le pedía que haya una norma que tenga rango de aplicación con carácter de obligatoriedad y no en función de lo que permita cada presidente autonómico. Y todo esto se enmarca en una realidad que lógicamente es conveniente que se dé respuesta de forma definitiva, como un problema de Estado, donde Europa intervenga, ponga medios, donde nuestro país haga la tarea. Nosotros en Canarias la estamos haciendo de una forma absolutamente generosa y entregada. Este es un drama importantísimo, entre otras razones porque ya hemos recibido no solo más migrantes que la crisis de Cayuco de 2006, hemos recibido más de 31.900 en lo que va de año. El mes pasado recibimos más de 15.000 y todo esto, desde luego, no solo supone un problema para las personas que llegan, que tenemos que darle el calor y el cobijo adecuado como seres humanos que son, y desde luego a veces nos vemos muy maniatados. Así que es necesaria esa cooperación para que tengamos la certeza de que el fenómeno migratorio lo afrontamos con sensibilidad y con humanidad. Está claro que es uno de los asuntos de los que más se va a hablar estos días en la Cámara también, y usted ya lo apuntaba, de presupuestos. Ya ha dejado claro que a Agrupación Socialista Gomera le parecen adecuados estos presupuestos para la actual coyuntura que se han elaborado, según apunta el Gobierno, pues con una cierta prudencia por el contexto actual. Y en cuanto a ese debate de si habría habido algo como fraude electoral por no haber cumplido una de las cuestiones que era bajar los impuestos, ahí, ¿cuál es la posición de Agrupación Socialista Gomera? La oposición ya la he visto que tiene dos mensajes que llevan dando de forma reiterada desde que comenzó la legislatura. Una, la dimensión excesiva desde su punto de vista en las distintas áreas de gobierno, y dos, el incumplimiento de la bajada del IGIC del 7 al 5. Todos tenemos que ser conscientes que conflictos, cuando se planteó la campaña electoral, no habían conflictos bélicos, no había una coyuntura internacional negativa. Los presupuestos que se han preparado son unos presupuestos prudentes. Eso no quiere decir en modo alguno que yo no tenga lagunas reconocidas en ese ámbito presupuestario, inclusive que formule enmiendas, que las hará mi grupo si fuera necesario. Pero creo que se ha hecho una tarea razonable. La oposición, yo creo que en el futuro próximo tiene que ser un papel de crítica, pero otro papel para construir y cooperar con el que tiene la responsabilidad de gobernar, para sumar y resolver los grandes problemas que tiene Canarias y que tiene el Estado. Por ejemplo, en materia energética no hay ninguna duda. Los ceros energéticos se producen, ¿se pueden producir nuevamente? Sí, cooperemos, entre otras cosas porque han gobernado unos y otros, y sin embargo la realidad es la que hoy disponemos, y así sucesivamente. Por tanto, la oposición debe hacer su crítica, como es lógico, pero también hay que ser consciente de la realidad económica. El Gobierno lleva diciendo reiteradamente, la propia consejera de Hacienda, que si se produjeran las circunstancias para poder hacer la rebaja, la haría. Ya se hizo en el impuesto de sucesiones y donaciones, pero ahora esta es mucho más difícil, entre otras razones porque afecta también a recursos de las administraciones locales, ayuntamientos y cabildos, y una
realidad como la que estamos viviendo, que es la de dificultades económicas, será difícil quitar de los escasos recursos que se tienen, ¿no? Bueno, la situación política nacional está generando una tensión que se va trasladando, aunque aquí se lleva de otra manera, pero incluso hasta el Parlamento de Canarias, y usted, su grupo, han preguntado por esa postura que debe adoptar el Gobierno de Canarias ante la decisión de condonar la deuda, o que parece que va a ser así, a Cataluña, 15.000 millones de euros que tiene el Gobierno catalán con el Estado. ¿Eso cómo lo valoran? Bueno, en primer lugar, el presidente en funciones y el partido que lo sustenta está haciendo todo lo posible para reeditar un gobierno siendo presidente Pedro Sánchez. Es ineludible, es una realidad que estamos viendo todos. Ahora bien, hay que hacerla con prudencia, entre otras razones. Por ejemplo, los acuerdos que se están planteando son bilaterales y no multilaterales, con la participación de todos los presidentes y presidentas autonómicos, que parece lógico. Si estamos hablando de la financiación autonómica, o que afecta a la financiación autonómica y territorial, debo contar con ello. Y lo que se ha planteado es una negociación bilateral con Esquerra Republicana, es decir, con Cataluña en definitiva, para condonarle parte de la deuda. Tiene una deuda muy alta, de 73.110 millones de euros, que no es poca cosa, y le condonan 15.000 millones, el 20%. Pero la pregunta es, ¿y al resto de comunidades autónomas? Al resto de comunidades autónomas como Canarias, que ha hecho una tarea económica de moderación en el gasto, no le van a compensar. Inicialmente no se dijo nada de esto, ahora parece que sí, y la pregunta es, ¿a Canarias se le va a compensar solo en la parte de deuda que tiene? Porque la parte de deuda más importante de Canarias, el 68%, no es con el Fondo de Liquidez Autonómica, sino es con entidades financieras privadas. ¿Se le va a compensar en los mismos términos que a Cataluña? Es lo lógico, porque de lo contrario estamos tomando decisiones políticas para conformar un gobierno que crean más diferencia entre las regiones ricas o más ricas y las regiones pobres y más pobres. Por tanto, aquí hay que tener mucha cautela. Todo esto está causando en este momento un revuelo en el ámbito social en nuestro país extraordinario. En cualquier momento del día uno lo escucha, en cualquier tertulia, en cualquier lugar, y yo creo que parece ineludible. No es que yo lo comparta todo, porque, por ejemplo, Canarias, que no tiene el convenio de carretera, pero no tiene trenes, y van a ser cedidos los trenes de cercanía, o inclusive 1.600 millones de euros para desplegar a los Mossos de Escuadra. Y en la parte de compensación de deuda hay que incluir también los intereses, que son de 1.300 millones. Es decir, si yo fuera quien tomara esas decisiones, yo me pensaría muchas de ellas, porque desde luego son muy cejadas a crear conflictos territoriales, a crear desigualdades económicas, que esto no beneficia en este momento al país. Ahora bien, dicho esto, me guste más o menos, no guste más o menos, tengo la convicción plena de que en unos días habrá debate para la investidura de Pedro Sánchez. Bueno, su formación requirió la comparecencia del consejero de Movilidad sobre los grandes retos de la movilidad en Canarias. Le leíamos un artículo hace poco en el Diario de Avisos hablando de que, bueno, que ahora está en el debate qué pasa con las islas más pobladas, con más tráfico, pero que se deja de lado la grave situación de conectividad que tienen islas como La Gomera o El Hierro, y que ahí también hay que incidir. Indudablemente que hay que incidir. Canarias es una comunidad autónoma extraordinaria, pero no nos podemos engañar dónde está la concentración demográfica y dónde está el poder económico y las grandes inversiones. Inclusive, si me apuran, la duplicidad de áreas del gobierno en Gran Canaria y en Tenerife, del mismo modo que la mayoría de los funcionarios, la riqueza. No nos parece mal, porque esta es la Canarias que hemos heredado. Hay que corregirla, hay que corregir para planificar el crecimiento demográfico, planificar las infraestructuras, pero no nos podemos olvidar de las Islas Verdes. La Palma, La Gomera y El Hierro han tenido problemas de siempre. Hoy, las que pierden población, las que tienen una población envejecida, las que sufren
con más nitidez los sobrecostes de la doble insularidad, el combustible y otras. Y por tanto tienen que pensar en la conectividad que es necesario o obligaciones de servicio público para atender las necesidades de estas tres islas, para la conectividad y el transporte de pasajeros y de mercancías. No es razonable. Yo no lo he criticado mucho, pero no es razonable que estemos 25 años para planificar una infraestructura estratégica como es el puerto de Fonsalía para darle respuesta al colapso del puerto de los Cristianos, y cuando han pasado ya 25 años tenemos el proyecto, la declaración ambiental, decimos no nos gusta, no es razonable. Por eso le pedí al consejero que convocara a todas las partes implicadas para que no tuvieran después la posibilidad de decir no, esa no es la solución que yo quería, porque es urgente. Inclusive yo le decía al propio consejero que es conveniente soterrar el tráfico entre el puerto de los Cristianos y la TF1, la autopista. ¿Por qué? Porque se tarda demasiado tiempo, ¿no? Las islas no capitalinas tienen una realidad, pero no nos podemos olvidar de ellas si queremos que Canarias crezca en igualdad de oportunidades. Hoy no existe igualdad de oportunidades. Bueno, es una prueba más de que los problemas de los ciudadanos, como puede ser la movilidad de las Islas Verdes, se tratan aquí en el Parlamento, y hay un asunto que según el CIS preocupa, ya lo hemos apuntado, que tiene que ver con la economía, en concreto el coste de la vida. Y ya para concluir, ¿de qué manera desde el Parlamento se puede ayudar a los ciudadanos a que quizás se mejore esta situación de inflación? Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, pero miren, un pequeño empresario que tenga una tienda de víveres en Agulo no es lo mismo que un pequeño empresario, una pyme, un autónomo, en Santa Cruz de Tenerife, o en La Orotava, o Los Realejos. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque está en un lugar donde el municipio tiene pocos habitantes, donde la demanda es mínima y tiene serias dificultades para llegar a final de mes. Entonces lo que debemos hacer es, como ya ha anunciado el propio vicepresidente, inyectar ayudas que permitan mitigar todos esos déficits, y después otros como los de combustible y otros muchos. Pero una persona para estudiar, un joven de cualquier lugar de la isla de La Gomera para venir a estudiar a cualquiera de las universidades ya tiene un sobrecoste, o un ciudadano que venga al médico a cualquiera de los hospitales de referencia. Tenemos que ser conscientes de esa realidad, porque no es igual una isla como El Hierro, que tiene 12.000 habitantes, entre comillas, del mismo modo que La Gomera, que puede tener 22.000 habitantes, no es igual la demanda que hay en una isla con esos habitantes que en una isla con 1 millón de habitantes. No es igual. Por tanto, me refiero a cualquier demanda. El coste de la cesta de la compra en La Gomera es mucho más cara que en Tenerife, o es más cara inclusive en El Hierro. Por tanto, todo esto, ¿consecuencia de qué es? Que vivimos en islas que son extraordinarias, maravillosas. ¿Quién no conoce La Gomera o El Hierro o La Palma y quiera repetir visitando la isla? Claro que sí. Lo que pasa es que después tenemos los grandes problemas que están vinculados a la pervivencia de la actividad económica, de los servicios, y esto es muy caro, y aquí tiene que haber solidaridad que muchas veces no la hay. Bueno, nos quedan muchos asuntos en el tintero, pero como usted dice, estamos prácticamente empezando esta legislatura, así que de nuevo seguramente volveremos a hablar a lo largo de los próximos meses. Casimiro Curbelo, portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Pues ha sido esta semana de pleno intenso. En la sesión de control el presidente ha respondido a los grupos sobre asuntos como la actuación del Estado ante el fenómeno migratorio, los presupuestos canarios o las negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes. Señor presidente. El presidente aprovechó para reiterar al líder socialista la condena a los actos vandálicos en sus sedes. Podremos discutir mucho, podremos tener diferencias, pero ese no es el camino. Quiero agradecer su llamamiento a la convivencia, también la de Manuel Domínguez. Precisamente la amnistía y en concreto el lenguaje empleado originó este momento. El legado del señor Sánchez va a ser muy claro, pasar la historia por ser el presidente del indulto a los golpistas y ahora los quiere amnistiar. No me gusta para nada lo que usted ha dicho hoy aquí, pero estoy dispuesta a defender donde sea que usted pueda estar hoy aquí diciendo lo que ha dicho. Sobre la condonación se habló de tratos igualitarios. Creo que sería injusto
que el resto de comunidades autónomas no tuvieran el mismo trato. Si lo hacen por ese 20%, eliminaremos de nuestro debe unos 256 millones de euros, una cantidad ridícula. Si al final se le va a condonar 1.875 euros a cada ciudadano de Cataluña, que a cada ciudadano de Canarias se le condone lo mismo. El momento de mayor tensión se derivó de la discusión de los presupuestos para el próximo año. De los disparates presupuestarios, probablemente estamos ante la obra cumbre de la literatura presupuestaria universal, porque es imposible hacerlo peor con 1.121 millones de euros de ingresos. ¿Saben lo que hemos aumentado? Los agujeros que ustedes han dejado. Hay un hachazo al plan plurianual para las universidades, un hachazo para sus expectativas a la vez que están dando nuevos grados a las universidades privadas. Venir a hablar de que en 115 días la dependencia va por el marisco, la sanidad por lo visto se va a morir, en fin, o sea, me parece un poco melodramático. En cambio, la semana pasada he podido ver que se ha reunido con la ministra de Hacienda y parece ser que se han logrado desbloquear muchas de esas partidas. Además, el presidente acusó al Gobierno central de no estar respondiendo al fenómeno migratorio en las islas. En este Gobierno en funciones, la opacidad y la falta de información son las características que han presidido en lo que es el traslado tanto entre las islas como a otras comunidades autónomas. La grave situación que estamos teniendo con los menores, que ahora mismo es el principal problema. Y la ministra, responsable del asunto, sigue sin dar noticias de existencia ni de preocupación. Tras las intervenciones del presidente, el Pleno continuó con las comparecencias de los consejeros. Precisamente la situación de la migración hacia Canarias también fue objeto de varias preguntas por parte de los grupos a los consejeros. La crisis migratoria y el traslado de migrantes ha centrado parte de las preguntas a los consejeros del Ejecutivo canario. El Grupo Socialista habla de un discurso de odio y de xenofobia por parte de Vox, del que aseguran el Partido Popular no se ha desmarcado. Que invitaba a sus dirigentes políticos al hierro a que vieran cómo desembarcan del cayuco para que ganen en empatía. Eso es lo que usted ha dicho, denunciando, en vez de denunciar con claridad, la insolidaridad de sus representantes de las comunidades autónomas con esta comunidad autónoma canaria. Al alcalde socialista del municipio de Sobrado, quien se negó a recibir 40 inmigrantes en los últimos tiempos y que, por casualidad, esos 40 inmigrantes fueron recibidos por un municipio del Partido Popular. Porque esto ya nos desborda, nos preocupa enormemente esta crisis. Estamos hablando de una crisis que lleva implícito drama humano. El presidente del Gobierno de Canarias con el Gobierno de España para ver de qué manera se puede incluir una fórmula jurídica que obligue a ese reparto, si bien a través de la modificación de la Ley de Menores, a través de la modificación de la Ley de Migración. De menores se ha seguido hablando, por un lado preguntando por el funcionamiento de la atención temprana y por otro las deficiencias energéticas de los centros educativos del archipiélago. Y si bien es cierto que no se pueden arreglar los centros educativos con una varita mágica, no es menos cierto que la previsión, la prevención y la planificación es fundamental en estos casos. Se detectaron incidencias en el suministro o instalación eléctrica en 55 centros en toda Canarias, algunas de las cuales imposibilitaban, como decía, el normal funcionamiento de los mismos. Las familias se sienten desamparadas, lo único que hacen es pagar y pagar terapia, pero no tienen una atención temprana de calidad, sobre todo en las islas no capitalinas. Pretende que se desarrolle un trabajo colaborativo con el fin de optimizar los recursos disponibles y ofrecer a menores con necesidades y a su familia una atención de real calidad especializada. Además, el Ejecutivo ha abordado la situación de declaración obligatoria como servicio público de la ruta aérea Lanzarote-Madrid. Una obligación de servicio público, señorías, quiero recordarlo, que encuentra su encaje legal no solamente en la Constitución española, que es nuestra norma fundamental, sino también en la Ley de Economía Sostenible. Y la obligación de servicio público es una medida que tiene cierta controversia. Es decir, no todo el mundo considera que sería la medida adecuada para abaratar los costes. Las ayudas a las pymes de La Palma por un importe de 5 millones de euros o las líneas del Observatorio del Agua en Canarias, entre otras cuestiones abordadas. Y la situación vivida esta semana con ataques y movilizaciones frente a las sedes del Partido Socialista en contra de la amnistía también tuvo su reflejo en el Pleno, con cruce de reproches entre los grupos socialista y Vox. Y decir a la ultraderecha canaria que tenemos 140 años de historia, el Partido Socialista, que es nuestra principal fortaleza como organización política, y que ni los insultos, ni las pintadas, ni la presión que están ejerciendo en el conjunto de la sociedad española van a doblegar a un partido como el Partido Socialista. Nuestro partido lo condena, como condena siempre cualquier acto vandálico, cosa que no hacen ustedes.
cuando son nuestras sedes. No interpele, Escuche, por favor, favor. señora Ryan, no Nuestras interpele a la sedes, compareciente. Nuestros cargos electos o nuestros afiliados. Los consejeros de las distintas áreas han terminado esta semana de explicar los presupuestos canarios para el año que viene. Los responsables de Transición Ecológica y Bienestar Social dieron los detalles de sus respectivas áreas. El área de Transición Ecológica y Energía aumenta su asignación en más del doble. De 187 millones pasarán a gestionar 295. Esto se va a materializar, dice el consejero, en un respaldo a todos los programas previstos. Y tiene también la finalidad de cumplir los objetivos de las políticas de transición energética y lucha contra el cambio climático establecidas por el Gobierno y orientados a la descarbonización de Canarias. El esfuerzo que se pretende realizar en la introducción de las renovables para acercarnos más a los objetivos marcados para lograr la descarbonización de Canarias en 2040. Unos presupuestos que consideramos responsables y comprometidos con abordar los grandes retos que tienen no solo Canarias, sino nuestros principales sectores productivos. Que este Gobierno de Canarias no apuesta precisamente por esta área y la relega al papel de actor secundario. No es nada muy sorprendente viniendo de la derecha. Y una de las áreas clave para el Gobierno, Bienestar Social, Infancia y Familia, que recibirá una asignación final de 832 millones. Hemos confirmado con el Estado, a través de comisiones territoriales, comisiones sectoriales, acuerdos por el que el presupuesto real de esta consejería van a ser esos 832 millones de euros. No intente engañarnos con este documento en el que usted ha añadido algunos de los fondos que vienen del Estado, porque eso sucede todos los años. El dinero de los impuestos, recaudado con muchísimo sacrificio por los canarios, debe ir destinado, guste o no guste, a mejorar las condiciones materiales de la vida de los canarios. Han elaborado un presupuesto lo más realista y lo más prudente posible, teniendo en cuenta las incertidumbres políticas y económicas. Consejera, hoy le están pidiendo a usted en 5 meses lo que muchos no hicieron en 4 años. La verdad es que es muy llamativo. Ambos consejeros han tendido la mano al resto de grupos para mejorar las cuentas durante el trámite parlamentario. Mañez sustituye a Yaisa López, Lucía Olga. El 25 de noviembre de este mes se va a conmemorar el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia de Género. El Grupo Popular precisamente ha pedido a la consejera de Bienestar Social e Igualdad los detalles de las acciones de prevención en las que ya trabaja el Gobierno de Canarias. La mayoría de los grupos coinciden en que hay que trabajar de forma transversal para abordar la violencia de género. La consejera de Bienestar Social anunció la creación de un expediente único para atender a las víctimas. Esa red Tindaya, ese expediente único, que es una red aplicable en los casos de violencia de género, una especie de biogen, pero canario, que nos permite gestionar de forma electrónica ese expediente único aplicable en los servicios de la red de atención. Que todos los días deben ser para luchar y para eliminar esta lacra. Profundizando la atención a las víctimas, también en aquellas medidas que se puedan atacar al problema desde su raíz, tal y como comentaba usted, sobre todo en el ámbito educativo. Un problema que, como además ha señalado el Consejo General del Poder Judicial, destruye familia, deja menores huérfanos y le cuesta la vida a tantas mujeres y niños. Nuestra tierra tiene datos tan aterradores como que en lo que va de año 5 mujeres han sido asesinadas a manos de hombres, entre ellas una menor. Que el aumento de denuncias es positivo porque no nos podemos olvidar que la violencia de género es una violencia silenciosa. Un consenso que rompió la formación Vox, que no reconoce la violencia de género, algo que provocó tensión con otros grupos de la Cámara. Que el feminismo radical solo contempla de forma totalmente incompetente la violencia contra la mujer tras haber asumido la ideología de género. Esa ideología, señoras y señores de Vox, se llama Constitución Española. Y el feminismo es democracia, todo lo demás es intolerancia. Los grupos de la oposición criticaron que hayan descendido las partidas presupuestarias en la lucha contra la violencia de género. Coincidiendo con la celebración del Día del Síndrome del Dolor Complejo, la presidenta del Parlamento ha recibido a miembros de la Asociación Nacional de Enfermedades Raras. Este tipo de pacientes reivindica más investigación, más agilidad a la hora de buscar un diagnóstico.
No existe un censo oficial, pero se calcula que en Canarias entre el 6 y el 8% de la población sufre alguna enfermedad rara con los consiguientes obstáculos. Poco más de 100.000 canarios que viven a diario numerosos problemas para sentirse mejor o simplemente que no saben qué les pasa al no existir un diagnóstico. El principal obstáculo de la enfermedad rara es el tiempo que se tarda en diagnosticar una enfermedad rara, que en Canarias, en España, es de 4 a 5 años. Hay enfermedades que tardan 20 años en diagnosticarse o enfermedades que nunca se han diagnosticado, que como no son enfermedades que son conocidas por los médicos, suelen tomarse como enfermedades psicológicas. No, pues tienes un estrés, tienes una depresión, muchas veces el paciente no se le cree y eso se va agravando la enfermedad porque no se está tratando nada. Después pasamos a la falta de investigación, porque son enfermedades que afectan a pocas personas. Nosotros tenemos en Canarias la asociación un caso de una persona única en el mundo, en Gran Canaria. Luego ya entran las valoraciones, la discapacidad, la dependencia, que todos sabemos cómo está, los problemas para que tenga una incapacidad laboral, ahí asumamos. No tenemos competencia para algunas cosas, la materia sanitaria la tiene el gobierno canario, tiene una consejería de sanidad que se encarga de este tipo de cosas, pero es verdad que nuestra obligación como Parlamento de Canarias es visibilizar el problema, ganar sensibilidades. Más investigación, simplificación en los trámites administrativos como el de dependencia o incapacidad y más formación médica son las principales reivindicaciones de estos pacientes. Y esta semana quedó aprobado por la Cámara Regional el decreto que va a regular la nueva Administración General del ente público Radio Televisión Canaria, una medida que el Gobierno considera necesaria para desbloquear, dicen, la actual situación de la empresa pública. Este decreto viene a dar garantía jurídica, a dar estabilidad a la plantilla. Este decreto busca ese periodo hasta que se traiga la ley y se apruebe definitivamente por este Parlamento. Por lo tanto, tenemos marco normativo, tenemos marco presupuestario, con lo cual la decisión, tal y como se desprende del propio informe, es coherente, correcta y acorde a derecho. Es desbloquear una situación pues, que ha permanecido estancada durante un periodo demasiado prolongado. Esto debemos reconocerlo, se debe en parte pues, a la inacción de este Parlamento. Nuestro grupo parlamentario entiende que se debe corregir esta situación que se ha creado de manera excepcional por un periodo de tiempo de 5 años con el nombramiento del administrador único para el control de Radio Televisión Canarias. Y yo solo veo una razón, la urgente necesidad que tiene Coalición Canaria de recuperar el control de la tele y el control de la radio. Así que, señorías del Partido Popular, ojo abierto. Hay que añadir que sí, que este decreto surge de la necesidad de dotar a la Administración Única de determinados poderes para conseguir funcionando de una manera efectiva y no sumirlo en la parálisis a la que ha estado sometida. Pero ese servicio público, precisamente por su naturaleza, no puede funcionar bajo mínimos. Y la televisión autonómica viene funcionando en los últimos años de manera más que precaria. Porque lo que ha ocurrido, y es lo que nos preocupa, que ustedes han hecho de sí mismos de utilizar la televisión canaria como un instrumento más del Gobierno en nuestra comunidad autónoma. El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar compareció ya a finales de semana para abordar las políticas migratorias de la Unión Europea. Por tanto, la migración no es una crisis ni tampoco una amenaza, ni contra nuestra seguridad ni contra nuestra identidad. Ha sido siempre un hecho y la única forma de afrontar el hecho migratorio es la de hacerlo a escala europea. Es la escala nuestra de respuesta ante la globalización. En un mundo que se ha globalizado más que nunca y es irreversible, la única respuesta eficaz es la respuesta de escala europea. En la Cámara se han celebrado las segundas jornadas del Plan de Emergencias Sanitarias en caso de catástrofe en la Macaronesia. Se han presentado un proyecto de geolocalización de personas vulnerables, una herramienta que va a permitir tener localizadas a aquellas personas con movilidad reducida, que vivan solas o estén en centros sociosanitarios y que deben recibir ayuda ante un caso concreto de evacuación de población. Sumar esfuerzos es una obligación en asuntos humanitarios y cuestiones tan importantes como la sanidad, pero también, sobre todo, en situaciones de emergencia y en catástrofe. Podemos calcular el perímetro de esa zona de la catástrofe y nos va a dar todas las zonas donde se encuentran esas personas, ya sea con discapacidad, movilidad reducida o soledad sobrevenida, que estén registradas en la aplicación, y tenemos todos sus datos de contacto.
La presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, recibió a una delegación de representantes de municipios de la isla italiana de Cerdeña que están participando en un proyecto llamado Islas del Mar que promueve Eurínsula, que es una asociación que quiere tender puentes culturales entre islas europeas del Mediterráneo y del Atlántico. La presidenta apostó por abrir nuevas líneas de colaboración entre Cerdeña y también otras islas europeas y de la Macaronesia. Una seguro. Unir a todas. La actualidad de la semana ha venido marcada por los acuerdos para la investidura de Sánchez. El pacto con los independentistas ha llevado a la crispación en otros parlamentos autonómicos. El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura entre dos partidos como es el Partido Socialista y Junts per Catalunya. Hemos hablado de dar estabilidad a la legislatura de 4 años. Aquí se l'haurà de guanyar acord a acord. Sense acords, sense el compliment, la legislatura no té cap recorregut. Les echo así, así. Silencio, por así, favor. porque ustedes son unos llorones. Y es patético, es ridículo. Le ruego, es señor García Gallardo, le ruego finalice. Señor García Gallardo. A España con cortinas de humo Gallardo, como no la tiene que la ustedes palabra. han intentado hoy aquí. Señor García no Gallardo. nos van a parar. Le llamo El al domingo orden. estuve en Burgos. García, Ayer estuve... Si le tengo que llamar por tercera vez, tendrá que abandonar el hemiciclo. Que esos gestos machistas obscenos tiene la se palabra. den en este Parlamento. El señor vicepresidente tiene que ser expulsado de este Señor pleno. Tudanca. El señor Mañueco tiene que venir Le aquí a dar llamo la al cara orden y por hacerse segunda vez. responsable. Comunistas hiperventilados. Vamos a defender el legado de nuestros abuelos y el porvenir de nuestros hijos en legítima defensa. Diputado. Y hoy vamos a conocer un poco mejor al diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Jonathan Martín, que es natural de la isla de Tenerife y que nos ha hablado sobre literatura, gastronomía o música. Bueno, yo cantantes favoritos realmente no tengo ninguno. Me gusta la música y me gusta la música variada, de todo tipo, desde los sabandeños a los cantadores si hablamos de música canaria o Isabel González, o puedo escuchar Maná, puedo escuchar a Coldplay, puedo escuchar a Shakira, la canción que me gusta en ese momento que me apetezca, ¿no? Si es que tengo canciones de referencia, por así decirlo, y una que me gusta mucho por el contenido y lo que significa es Madre Tierra de Chayanne, ¿no? El último que me leí fue Las polillas y la luz de Manuel Molinero, que es un compañero de instituto del Departamento de Lengua, y ahora mismo estoy leyendo uno del El Arcángel Perdido, se llama, un libro de humor de Felipe Ortín, y también uno de poesía de Rosa Gloria López, que lo presentó hace poco, fui a su presentación y estoy combinando entre los dos según que disponga de tiempo para y me apetezca, ¿no?, de leer uno u otro. Y yo soy de Santiago del Teide, de Tamaimo, estábamos ahí al lado de la carretera, mi abuelo tenía perros, cabras, gatos y lo pasábamos súper bien, ¿no?, llenos de tierra hasta las cejas, y creo que es una etapa de la infancia que siempre recuerdo, muy bonita y que mantenemos siempre en el recuerdo todos los miembros de la familia, ¿no? Como mi cuerpo se puede ver, a mí me gusta comer de todo, ¿no? Soy bueno de boca, ¿no? Me gusta comer de todo. Yo me recuerdo, mi abuela ya falleció, pero los potajes de berro de mi abuela, que por mucho que lo hagamos ahora no salen igual, eran soberbios, ¿no? Y ahora prácticamente me gusta comer de todo, ¿no? Valoro mucho la humildad, la capacidad de empatía, de ponerse en el lugar de los demás. Y no soporto la soberbia, no soporto a quien mira a las personas por encima del hombro. Yo creo que hay que visitar la zona alta de Santiago del Teide, ¿no? Sobre todo lo que llaman la ruta del almendro, si es en febrero mucho mejor, finales de enero, febrero, pero creo que esa zona, para los que somos de allí, tiene un encanto, los que nos hemos criado caminando esos senderos, ya no solo la ruta del almendro, sino la zona de Tamaimo, la zona también del macizo de Teno, creo que tiene un encanto espectacular. Pues con esto vamos a despedirnos por hoy. Ya saben que les esperamos de nuevo en 7 días. Feliz semana. Adiós.